¿Recuerdas lo que te dije? Dijo, más suavemente, hace muchos meses, cuando todavía estabas atrapada debajo de ese cuenco de madera. Si algo te preocupa, no te escondas de mí. Nada me preocupa, mentí, arrepintiéndome de inmediato. He estado ocupada. No me mientas. Por favor, parecía preocupado. ¿Al menos me dejarás adivinar? No hay nada que hay. ¿Es lo que pasó con los aldeanos? No dije nada. Con mi mano libre, apagué el fuego debajo de la olla con un chorro de agua. ¿Es la ceremonia de compromiso? Su tono bailaba en la estrecha línea entre la cautela y el humor. Si tú y Kitty planean tomar otro baño de verano mañana por la tarde y maldito Takan. Levanté la vista y al ver la preocupación grabada en su frente, la alegría brillando en sus ojos, no pude evitar ablandarme. No iré a nadar, eso era todo lo que diría. Me serví la sopa y me sacudí el polvo de las manos. ¡Qué desperdicio de sopa! Miró tristemente la olla vacía. Parecía tan genuinamente decepcionado que no pude sofocar mi risa a tiempo, y mientras sonreía, como por arte de magia, lo último de mi determinación de evitarlo se desvaneció. Te haré otra olla, le prometí. De verduras frescas y sin encantar, todavía riéndome de él, entrelacé mi brazo con el suyo. Ven, acompáñame a casa. El palacio era hermoso por la noche. Las linternas se balanceaban en los aleros y las luciérnagas revoloteaban sobre los estanques del jardín. Takan y yo caminamos uno al lado del otro, nuestros pasos siguiendo un ritmo natural. Hubiera sido una velada perfecta si no fuera por los secretos que tenía. Sentí que Takan también estaba ocultando algo. Él no era naturalmente hablador, pero por lo general nuestro silencio era cómodo, fácil. No esta noche. Takan, y me arrodillé. ¿Qué tienes en mente? La reunión con los ministros esta mañana, confesó Takan. No salió tan bien. Creo que deberíamos irnos al Arzur antes de lo planeado. No estás a salvo aquí. Casi me río. Awar y su nido de burócratas eran el menor de mis problemas. No me digas que estás preocupado por los avispones, dije con una risa desdeñosa. ¿Qué preocupado eres? Padre haría que los desollaran por fruncirme el ceño. Eso podría ser, pero no descartaría su influencia, Shiori. De Awar, especialmente. Después de lo que pasó en las montañas, tu padre prometió que no volverás a salir del palacio. Eso era una noticia, y puse los ojos en blanco. ¿Lo hizo, ahora? ¿Qué le dijo esa rata a Awar? Rebusqué en mi bolso el espejo de la verdad. No, no me digas, lo buscaré yo misma. Ya es hora de que aprenda a usar esto, de todos modos. Froté el cristal y lo sostuve en alto. Espejo, muéstrame lo que dijeron los ministros. El espejo se empañó y luego se zambulló dentro del nido de avispones, mostrando a los ministros sentados a lo largo de las paredes revestidas de paneles y a padre de pie en el centro, con una faja de luto sobre su túnica real. No puede ignorarlo, su majestad. Gritó el ministro Pan en vociferante protesta. Justo ayer, Shiorianma visitó las montañas sagradas. Mientras ella estaba allí, la tierra tembló. La tierra tiembla a menudo, a pesar de la presencia de mi hija, dijo padre con aspereza. Los demonios reaccionaron a su influencia, insistió el ministro Kaina. Ella es un peligro, su magia plaga nuestra tierra. Debemos enviarla lejos. Envía al hechicero lejos también. Clamaron los ministros. ¿Qué pasa si enviarla lejos no es suficiente? Hay miles de demonios en las montañas sagradas, señor. Si uno puede escapar, seguramente es solo cuestión de tiempo antes de que los demás también lo hagan. Quizás deberíamos escuchar a las sacerdotisas. Ha habido sangre sucias durante siglos. Cada uno ha sido sacrificado para mantener a Kiata a salvo, y Kiata ha estado a salvo, hasta Shiorianma. Takan, sentado en la primera fila, ya había tenido suficiente. Se puso de pie. La muerte de la princesa solo continuará con el ciclo temerario de los sangres sucias muriendo cada generación. Ella tiene el poder de luchar contra los demonios. Lo he visto yo mismo. Tenemos que darle esa oportunidad. Los ministros no estuvieron de acuerdo. Una muerte cada generación es un pequeño precio a pagar por la seguridad de nuestra gran nación. ¿Lo es? Argumentó Takan. Otras naciones tratan con demonios y magia diariamente y el caos es su gobernante. Kiata es la luz principal del Orián precisamente porque nos hacemos cargo de nuestro propio destino. ¿Pero qué sabría usted, Lord Takan? Casi no ha pasado tiempo en el corazón de Kiata. Te apresuras a llamar bárbaros a otros, dijo Takan con frialdad. Pero mírense a ustedes mismos. Listo para derramar sangre inocente sin considerar otras opciones. Siguieron resoplidos y bufidos. Takan fue ignorado mientras los ministros volvían su atención al emperador.
Su Majestad, escuche razones. Entregue a su hija a las sacerdotisas antes de que sea demasiado y es suficiente. Padre se esforzó por sonar tranquilo, pero un trasfondo de ira palpitó a través de sus palabras. No colaboraré con esas cultistas. La próxima persona que lo sugiera despertará mañana en el reino del señor Sharimaen. Los ministros se quedaron en silencio. Tampoco Shiorianma se convertirá en un arma contra los demonios, dijo el emperador, volviéndose hacia Takan. Incluso si ella quiere. El ministro principal Awar había guardado silencio hasta ahora. Cuando la habitación se quedó en silencio, habló. Entonces deberíamos mantener a la princesa confinada en el palacio, Su Majestad. Al menos hasta que tengamos la oportunidad de interrogar por completo a las sacerdotisas capturadas y ejecutarlas por su traición. Estoy feliz de unirme al comandante imperial en el interrogatorio, una vez que se complete la ceremonia de compromiso de Su Alteza, por supuesto. Esto sería por su seguridad. Su Majestad, protestó Takan. No creo y sí, interrumpió el emperador. Esa es una buena idea, ministro Awar. Lord Takan, le ruego que se asegure de que mi hija no abandone el palacio. Tiré el espejo. Ya había visto suficiente. No puedo creer que padre escuchara a Awar. Es un mentiroso de dos caras. Dejé escapar un largo suspiro, desinflándome cuando el aire me dejó. Lo mismo podría decirse de mí, solo que Takan no lo sabía. No creo que tu padre confíe en Awar, dijo Takan, siempre leal. Pero él te quiere a salvo. Por eso me nombró como tu guardaespaldas. Debes estar encantado ahora que tu papel es oficial. Me hundí y clavé mis uñas en la tierra. Gracias por votar para que al menos no me maten. Tengo razones egoístas para querer mantenerte con vida. Eso me hizo sonreír a pesar de mí misma. Creo en tu magia, Shiori. Y en ti, dijo. La magia se ha ido durante tantos siglos que nuestra gente no recuerda el bien que puede hacer. ¿Cómo hacer que los rábanos mohosos vuelvan a ser nuevos? ¿Cómo eso?, dijo Takan, señalando las flores silvestres que habían florecido donde mi mano tocó la tierra. Gen tenía razón acerca de que necesitaba practicar mi magia, ni siquiera me había dado cuenta. Las flores no van a conquistar a Kiata, dije, pensando en cómo los sirvientes del palacio me evitaban ahora, como si mi magia fuera una enfermedad. La gente me tiene más miedo a mí que a Bandur. Ese miedo no cambiará incluso si lo derrotamos. Las flores se marchitaron y desaparecieron cuando retiré los hilos de mi magia. Demasiadas personas han resultado heridas por mi culpa. Tragué saliva. Tal vez yo soy la amenaza para Kiata. Por la forma en que dices eso, sé que hay más en tu mente. Takan se acercó y sus mangas rozaron las mías. ¿Me estás alejando porque crees que me pondrás en peligro? ¿Cómo me conocía tan bien? Miré al suelo hasta que me levantó la barbilla. Ahí está, esa mueca de disgusto. Eres una hábil mentirosa, Shiori, pero tu boca te delata. Estuve a punto de protestar, pero Takan no había terminado. Olvidas que pasé un invierno entero viéndola. Observando cada sonrisa, cada mueca, cada giro y tirón en busca de una ventana a tus pensamientos. Ahora que puedo ver tus ojos, no hay mucho que puedas ocultarme. Siempre te preocupas por la seguridad de los demás, continuó. Déjame preocuparme por una vez. ¿Me dirás qué te ha estado preocupando? La culpa se reunió bajo mi piel. Esta noche era la última oportunidad que tendría para contarle sobre mi visión antes de nuestra ceremonia de compromiso. Separé mis labios, preparando una admisión, pero mis costillas se tensaron y mi boca se secó. Las palabras no vendrían. Ya había perdido a Raikama, y la posibilidad de perder a Takan me dolía más que nada. Mejor me odie a que muera. Será mejor que interrumpamos la ceremonia por completo. Cerré los ojos con fuerza. Tal vez deberías volver a Hiro. Tal vez deberíamos anular nuestro compromiso. ¡Ay! Lo había dicho. Esperé a que Takan se enfadara, a que su orgullo abrumara sus sentidos, como sucedió cuando lo había dejado plantado el año anterior. Pero estaba callado, y aunque sus hombros se habían puesto rígidos, no se movió de mi lado. Si vas a decir algo así, dijo al fin, yo creo que merezco una mejor explicación. Nunca había sido una cobarde, pero ahora me sentía como una. Estaba de espaldas a Takan. Ni siquiera pude reunir el coraje para enfrentarlo adecuadamente. ¿No solías decir que el miedo es un juego? Me había regañado Kiki esta mañana. Se gana jugando, no huyendo. ¿Qué es lo que estarías haciendo si no se lo dices? Ella tenía razón. Miré mis manos llenas de cicatrices. Te vi morir, admití al fin, con mi voz más baja. Las lágrimas de Emurien mostraron a Bandur matándote en la Uzur. Takan me giró lentamente por los hombros. Por eso quieres romper el compromiso. Por eso quieres que me vaya.
Sí, una pausa. ¿Lo harás? No, dijo Takan, como si no pudiera creer que le preguntara tal cosa. Tienes que irte, le dije. Bandur sabe que eres mi debilidad. Él te matará. No, volvió a decir Takan en un tono acerado. Tomó aire. ¿Sabes lo que fue para mí quedarme atrás cuando te fuiste a Ilon? Todos los días preguntándome si alguna vez te volvería a ver. Después de todo un invierno de no escuchar tu voz y no poder ver tu rostro, quería escucharte reír. ¿Quería y qué? Muy tiernamente, apartó el cabello de mi sien y colocó los mechones plateados detrás de mis orejas. Sus ojos estuvieron en los míos todo el tiempo, causando que mis mejillas ardieran y mis nervios hormiguearan. Si me besaba en este momento, nos haría volar junto con todo el patio, y luego los ministros realmente me arrestarían. Pero me soltó y posó su mano en el suelo, tan cerca de la mía que pude sentir la electricidad entre nuestros dedos. No eres un pájaro en una jaula, Shiori. Yo tampoco. Voy contigo. Yo no dije que tú y aprecio que tengas miedo por mí, porque ahora sé que debo tomar todas las precauciones. Redujo el espacio entre nosotros, solo una pulgada. Así que, ¿cuándo nos vamos? Le di una mirada arqueada. Todavía no dije que podías venir. De todos modos, serías demasiado pesado para que te llevaran mis hermanos. Podrías convertirme en una grulla. Absolutamente no. Lo miré boquiabierta. No sabes lo que estás pidiendo. Lo sé. Tendrás que atarme si quieres que me quede en Hindara. No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo te pones en peligro, Shiori, nunca más. Ya sea tu esposo, tu prometido o simplemente tu amigo. Eres imposible, dije, carraspeando. Bien. Si quieres venir, no te detendré. Pero no te voy a convertir en una grulla. Muy bien, admitió Takan. Él había ganado, y estaba tratando de no sonreír. No debes ser temerariamente valiente, continué. Si consigues que te maten, nunca te lo perdonaré. ¿Lo entiendes? ¿Se aplica la misma regla a ti? Resoplé, soy naturalmente imprudente. Y yo soy valiente por naturaleza. Takan. Lo prometo, dijo, ahora serio. Pero es bastante egoísta, ¿no crees, hacerme prometerlo cuando tú no lo harás? Yo también te necesito, Shiori. Te necesito. Me invadió un mar de calor, quemando cualquier réplica que pudiera haber encontrado. Dioses, él iba a ser mi perdición. Está bien, lo prometo. Bien, dijo Takan. Sacó de su capa un pequeño paquete que cabía perfectamente en su palma. Hay otra razón por la que quería verte hoy. ¿Un regalo? Estaba envuelto en tela con estampado de peonías y atado con un cordón dorado que reconocí de una de las tiendas más famosas de Hindara. ¿Me compraste esto? Pregunté. No. Quiero decir, no, se aclaró la garganta mientras lo miraba con curiosidad. ¿Estaba nervioso? El envoltorio es de Kinia. Yo no tenía ninguno propio. Estaba cada vez más desconcertada por segundo. Kinia lo había ayudado. ¿Qué es? Ábrelo. Por lo general, habría rasgado la tela, pero levanté cada pliegue con tanto cuidado como si fuera el ala de una mariposa. Dentro había un sencillo peine, exquisitamente tallado y pulido. Lo llevé a mi nariz, inhalando el olor a pino. La madera es de hiro. ¿Cómo lo supiste? Sonreí tímidamente. Huele a ti. Por lo general, Takan era bueno para ocultar sus sentimientos, pero capté el leve rubor que subía por su cuello, asomándose por su cuello alto. Voltéalo. Pintado en el otro lado del peine había un conejo que sostenía una cometa de cuerdas rojas grabada con grullas voladoras. La misma cometa que Takan y yo casi habíamos hecho juntos cuando éramos niños. En la leyenda, habló Takan, los pretendientes de Imurin ya le trajeron joyas y oro, riquezas de todo Lorien. Pero el cazador le dio una sencilla peineta para que le recogiera el cabello y así poder verle los ojos e iluminarlos de alegría. Mi rostro se calentó. No había pensado en cómo esa parte de la historia de Imurin ya era como la mía. Durante todo un invierno, Takan no pudo verme la cara y trató valientemente de levantarme el ánimo, incluso cuando no sabía quién era yo. Ahora, meses después, darme una peineta como lo había hecho el cazador era una promesa. De devoción. De amor. Apenas podía respirar cuando Takan tomó el peineta y la colocó con ternura en mi cabello. Sé que han pasado años, dijo, acelerando nerviosamente el ritmo de sus palabras, y nunca tuviste nada que decir cuando éramos niños, pero quería preguntarte ahora, antes de que deja de divagar, Takan, solté. ¿Me estás preguntando si me casaré contigo? Lo había dejado sin palabras, al menos por un segundo. Se recuperó admirablemente, y yo quería patearme por ser una tonta impulsiva.
Pero tonta o no, todavía tenía curiosidad. Iba a preguntarte más formalmente, dijo lentamente, si tú te comprometes conmigo, mostró una sonrisa irónica. Supongo que, al final, el significado es el mismo. Necesité todo mi control para mantener mi nivel de voz uniforme. En la leyenda, el cazador le dio a Imurinya una peineta para tratar de ganar su corazón. Mis manos temblaban mientras hablaba. Pero el mío ya ha sido ganado. Así que la respuesta es sí, Takan. Lo miré, tratando de contener la alegría que estallaba dentro de mí. Luego volé a sus brazos, toda yo radiante de felicidad. Sí. Se levantó y me levantó con ambos brazos, sosteniéndome cerca para que nuestras narices se tocaran, y su aliento me hizo cosquillas en los labios. ¿Finalmente vas a besarme? Murmuré descaradamente. Takan me tocó la barbilla y entrecerré los ojos, lista para que él se inclinara y me dejara sin aliento. Solo se rió suavemente. Lo sabrás mañana, respondió, con igual descaro. En mi nariz, colocó un beso sobre mi piel, luego me bajó. Un incentivo para aparecer esta vez. Era un incentivo. No tomaba a Takan como el tipo astuto y descarado, pero debió haber aprendido esa lección de mí. Me gustaba. Allí estaré. Capítulo 26. Por fin, era la mañana de mi ceremonia de compromiso. Ya estaba despierta cuando llegaron mis doncellas para vestirme, y estaba de muy buen humor. Sin quejarme, me senté en un taburete acolchado, permitiendo pacientemente que me envolvieran en una docena de capas de seda y me peinaran el cabello hasta que brillara. Por favor, envuélvanme esto en mi cabello, les dije, pasándoles el hilo rojo que había tomado del costurero de Raikama. Si ella no podía estar aquí hoy, aún la honraría. Vestirme tomó toda la mañana. Tenía muchos defectos, y aunque la vanidad nunca había sido uno de ellos, últimamente me había sentido cohibida por el mechón blanco que se enroscaba sobre mis sienes. Mis doncellas trataron desesperadamente de teñirlo de negro, incluso pulverizándole carbón y tratando de pintarlo con laca, pero nada funcionó. Incliné mi cabeza hacia el espejo y miré mi cabello. De una manera extraña, me convenía. Vamos a dejarlo, dije finalmente. Pero, Su Alteza, y no tengo nada que ocultar, quería decirles. Todos ya sabían que era una hechicera. Pero sabiamente me mordí la lengua y en su lugar les entregué la peineta de Takan. Déjenlo así. Las doncellas se inclinaron en silenciosa aquiescencia. Al final, aseguraron el mechón y lo escondieron detrás de mi tocado. Sonreí, preguntándome si Takan notaría su peineta detrás de todas las plumas. Mi cara estaba pintada de un blanco ritual, mis labios y mejillas teñidos de rubor, y mis pestañas cubiertas con col. Cadenas de rubíes, ópalos y esmeraldas colgaban de mi cabello, y discos de jade tintineaban en mis oídos y muñecas. Luego vinieron las prendas finales. La túnica y el abrigo ceremoniales. Hace un año, había usado estas mismas túnicas. La misma chaqueta bordada, la misma falda laboriosa con una cola que barría el suelo detrás de mis talones, el mismo cuello y puños con adornos dorados. Sin embargo, las túnicas no se sentían tan pesadas como antes. Tal vez porque ahora era más fuerte. O tal vez porque estaba ansiosa por la ceremonia. «Te ves hermosa, Shiorianma», dijeron efusivamente mis doncellas una vez que estuve vestida. Una verdadera princesa. Una sonrisa tiró de mis labios, y mientras asentía con la cabeza en señal de agradecimiento, Kiki salió volando de su escondite detrás de un jarrón. «Están mintiendo», dijo, sentándose en mi hombro para inspeccionar mi apariencia. «Tu rostro está más blanco que una cáscara de huevo, y pareces más un montón de ropa sucia que una novia». «Me alegra poder contar contigo para aumentar mi confianza», respondí. «No te mentiría», resopló Kiki. «Estoy asombrada de que pudieras caminar con toda esa seda, y mucho menos escapar al lago sagrado el año pasado». Se apoyó en mi cuello como si yo fuera un árbol. «No planeas hacer eso de nuevo, ¿verdad?» «Por supuesto que no. Anoche le dije a Takan la verdad». «¿En serio?» La incredulidad en su rostro de papel era casi humana. «Es verdad», me regodeé. «Puedes preguntarle tú misma». Aso llegó para acompañarme al templo. Cuando vio que estaba vestida y lista para irme, inclinó la cabeza. «Milagros de Ashmi Yuen, ¿vas a llegar temprano?» «Tienes suerte de que este tocado oculte mis ojos, hermano. Están rodando hacia ti». Aso se rió. «Kiki, en tu manga esta vez». En mi cuello hoy doblé mi cuello para que el pájaro de papel pudiera regresar a su lugar. Mientras mi tocado tintineaba, Aso le guiñó un ojo a Kiki. «Espera», dije, alcanzando la almohada redonda en mi diván. Detrás había escondido mi bolso. «Hazme un favor y cuida la perla durante la ceremonia».
Aso se acobardó. ¿No puedes esconderla debajo de tu cama? Lo había intentado. Traté de esconderla en mi armario, metiéndola debajo de mi cama, incluso enterrándola debajo de los arbustos de crisantemo afuera de mi ventana. Pero nunca me sentí segura a menos que estuviera cerca, especialmente ahora que sabía que Bandur la quería. No es un guisante, Aso. Es una perla de dragón. Me sentiría más cómodo cuidando a Kiki. Tal vez deberías darle la perla a General. No puedo, presioné la correa de la cartera en las manos de mi hermano, confiando en que él encontraría una manera de esconder la bolsa debajo de sus propias túnicas. Lo envié lejos. ¿Lejos? Por su propio bien. No diría más. Eso fue por el bien de General. Después de la reunión del consejo que había observado en el espejo, busqué al joven hechicero tan pronto como pude. Quiero que investigues dónde está escondido el amuleto, le había dicho. Venga y estará en las montañas sagradas. Ayúdalo mientras todos los demás están en mi ceremonia de compromiso. ¿Significa esto que no estoy invitado? Eres un hechicero, el general Awar y sus ministros no se atreverían a lastimarme, pero ciertamente no es lo mismo para ti. Mantente fuera del palacio hasta que alguien pueda vigilarte. Gen olfateó. ¿Quién te va a vigilar a ti? No te preocupes por mí. Solo encuentra el amuleto, le di el espejo de la verdad como soborno. Utiliza esto. Sus ojos azules se iluminaron. ¿Me das la perla también? No. Un gruñido salió de los labios del chico, pero para mi alivio, obedeció. Cuando llegué al templo, estaba segura de que enviar lejos a Gen había sido la decisión correcta. Todos los ministros y señores de primer rango habían venido. Se estaban abanicando al unísono para combatir el calor. Me recordaron a los dragones, sedientos de espectáculo. El peor era el ministro principal Awar. Aquí estaba él, zumbando alegremente con sus otros avispones, como si no hubiera pedido mi muerte ayer. Cuando la procesión me llevó al cojín rojo frente a Takan, me desplomé en mi lugar como si hubiera viajado durante horas, no minutos. Él me dio una sonrisa antes de que asumiéramos nuestras posiciones habituales. Qué tontos nos veíamos los dos. Takan con borlas de plata y oro colgando frente a sus ojos, yo con mi pesado tocado y velo. Y nuestras batas. Parecíamos caravanas. Era adorable, y extrañamente apropiado que sufriéramos juntos las galimatías ceremoniales. Ojalá pudiera alcanzar su mano y decírselo. En este 9º día del mes de las luciérnagas comenzó el sumo sacerdote Boan, nos reunimos para unir los destinos de Shiorianma, amada princesa de Kiata y única hija de su majestad imperial, el emperador Anriyu, y Lord Busian Takan, hijo y heredero de la prefectura de Hiro. Los sacerdotes y sacerdotisas del palacio nos rodearon a Takan y a mí, llevando una larga cinta roja y cantando oraciones en el viejo Kiatán. Quería escuchar lo que decían, pero era imposible con los tambores. Los sacerdotes y las sacerdotisas daban vueltas y vueltas, haciendo girar la cinta sobre nuestras cabezas. 9 veces caminarían a nuestro alrededor, el número de la eternidad. Durante nuestra ceremonia de matrimonio, esa misma cinta se anudaría para sellar nuestra promesa mutua. Las vueltas comenzaban a marearme, así que concentré mi atención en la ventana detrás de Takan. Una nube cubrió el sol y la oscuridad se deslizó dentro del templo, acompañada de un rítmico murmullo que hizo temblar el techo. Nadie más pareció escucharlo. O sentirlo. Pero el sudor que me perlaba el cuello pronto se evaporó, reemplazado por el mismo escalofrío que había sentido en las montañas sagradas. Kiki. Extendí mi mente. Mi pájaro había decidido en el último minuto sentarse con Aso en lugar de conmigo. Dime que sientes eso. El frío. ¿Frío? Zumbó ella. Mi pico se está empapando de toda esta humedad. Ya no estaba escuchando. La oscuridad se desplegó a través del templo, negra como la tinta y pesada como un sudario. Demasiado pronto envolvió a padre, al sumo sacerdote, incluso a Takan. Yo era la siguiente. Tenía las manos entrelazadas remilgadamente sobre la falda y, mientras miraba hacia mi regazo, una marea de sombras se deslizó sobre de mí, cubriendo las grullas bordadas y tiñendo de negro las flores de cuentas. Felicitaciones, Shiorianma. La voz procedía de la dirección de padre. Miré hacia arriba con miedo. El humo de los braseros del exterior entraba en espiral por las ventanas y sus zarcillos se enroscaban en la garganta del emperador hasta que sus ojos se pusieron rojos. Miré con horror. Comencé a levantarme de mis rodillas, pero los sacerdotes todavía estaban realizando el ritual de envolver la cinta. Mi tocado tintineó, sus hebras enjolladas repicaron como campanas de alarma. Con un parpadeo, los ojos de padre volvieron a ser suyos.
Pero mi corazón estaba acelerado e instintivamente me llevé la mano a la cadera, olvidando que le había dado mi mochila a Aso. ¿Qué pasa?, articuló Takan. Sus ojos se arremolinaron con preocupación. Necesitaba mantener la calma. Todo el mundo estaba mirando. No podía hacer una escena. Nada, articulé de vuelta. Incliné la cabeza hacia abajo, tratando de convencerme de que lo había imaginado. Decidida a concentrarme en la ceremonia. 6, conté, marcando las veces que la cinta nos había cruzado a Takan y a mí. 7. Durante el noveno y último giro, un latigazo de frío acarició mi mejilla, y músculo a músculo mi cuerpo se puso rígido. ¿Sin perlas el día de tu compromiso?, ronroneó Bandur. Su voz envió escalofríos por mi cuello, como una cuchilla fría presionada contra mi piel. Una pena. Se convierten en ti. Una en particular. Mis ojos volaron en todas direcciones, pero no pude encontrarlo. ¿Dónde estaba? ¿Quién era? Apreté el borde de mi falda. Eres descarado al venir aquí. Esta es tierra sagrada. El sumo sacerdote y sus lastimosas oraciones podrían ahuyentar a un demonio común, pero yo soy un rey. Difícilmente un rey cuando estás atado a las montañas, repliqué. Incluso si te diera la perla, no serías capaz de retenerla. Bandur gruñó, finalmente manifestándose detrás del trono de padre en una columna de humo. Aprendería algo de respeto si fuera tú. Pasó una pata por encima del hombro del emperador. Esta ceremonia de compromiso puede convertirse en un funeral. No te atreverías. ¿No me atrevería? No sería la primera vez que mato a un rey. Requirió todo mi control no saltar y atacar al demonio. Pero él era solo una sombra. Nadie, ni siquiera mi padre, se fijaba en él. Mientras que el ministro principal Awar estaba grabando en silencio cada movimiento que yo hacía con sus ojos encapuchados. Todo eso servía para que Bandur me torturara aún más. Podría arreglarlo para que pareciera que tú asesinaste al emperador, Shiori, reflexionó el demonio. Serías puesta en prisión, fácil de tomar y llevar a las montañas. El odio inundó mis pensamientos. Nadie creería jamás que maté a mi padre. Te sorprendería lo que unos cuantos cuchillos bien colocados pueden hacer para cambiar la opinión de las personas. Especialmente con tu reputación, cacareó Bandur. Los ministros aprovecharían la oportunidad de encadenarte. Odiaba que tuviera razón. Sobre todo, odiaba no poder hacer nada. Bandur se alejó flotando del trono de padre hacia Takan. Pero ¿por qué molestarse, cuando conozco tu mayor debilidad? La ira y el miedo convergieron en mi garganta. Deja a Takan en paz. Qué emoción tan peculiar, el amor humano, dijo Bandur, rodeando a Takan por detrás. Nunca lo sentí cuando fui uno. Ante esto comencé a levantarme, ignorando el ceño fruncido de los sacerdotes. Te lo advierto y... No, yo te lo advierto, Shiori. Viste tu destino en las aguas. Niégame lo que quiero, y mataré a quien más amas. Unas uñas afiladas como hoces salieron disparadas de las patas de Bandur, arañando la línea de la mandíbula de Takan. Al final, todavía sangrarás. Luego, con un movimiento hábil, Bandur cortó la garganta de Takan. No. Grité. Takan. Shiori. Gritó el padre. ¿Qué está así? Con el corazón rugiendo, me volví hacia Takan. Él estaba arrodillado, con la cabeza ligeramente inclinada en oración, como se suponía que debía estar la mía. Sin sangre, sin corte en el cuello. Me miró a los ojos, con el ceño fruncido por la confusión. En algún lugar en el fondo, Bandur aullaba de risa, sabiendo que me había engañado. Mi horror huyó, disolviéndose en un pánico helado. Shiori, siéntate, espetó padre. Enseguida. Apenas lo escuché. La habitación daba vueltas y todos susurraban, los chismes comenzaban a extenderse. Podía leer sus labios fácilmente. ¿Por qué gritó? Se decían las señoras. Mira sus ojos, todos salvajes. Los señores murmuraban. Muy impropio. Awar tenía razón, hay algo raro en ella. Y el propio Awar estaba hablando alegremente a los que estaban a su lado. ¿Qué les dije? Ella es peligrosa. Era demasiado tarde para volver a sentarme. Tuve que desviar la atención de cualquier conversación sobre magia o demonios. Tuve que actuar como la Shiori que alguna vez conocieron, impulsiva, imprudente y completamente impredecible. Sin otro pensamiento, tiré mi tocado y pateé las cintas rojas que rodeaban mis pies. No me casaré con Busian Takan, declaré en mi tono más descarado. Mis palabras sorprendieron a la habitación en silencio. Supuse que era una victoria. La confusión en el rostro de Takan se había transformado en una comprensión consternada.
Shiori, no lo hagas. Tomé un respiro en busca de coraje. No completaré esta ceremonia, dije, pisoteando para enfatizar. No seré atada a un páramo yermo, enviada tan al norte que el sol no sea más que un guijarro en el cielo. Lord Busian Takan regresará a Hiro de inmediato. El compromiso ya no existe. Me subí la falda, lista para huir. Nadie estaba más sorprendido que Takan cuando lo agarré por el brazo, arrastrándolo para que se pusiera de pie. ¡Corre! Ordené, y él me lanzó una mirada de total desconcierto. Pero gracias a las cortes eternas, no perdió el tiempo. Corrió. Capítulo 27. Oí que enviaban a mis hermanos tras nosotros, así que atravesé los jardines, me desvié de los caminos y me perdí en el huerto. No sabía a dónde íbamos, solo que necesitábamos alejarnos lo más posible del templo. Habíamos llegado a los melocotoneros cuando sentí un tirón al final de mi faja. Llamé a mi magia, pensando en hacer que los frutos volaran de las ramas y apedrear a quien quiera que estuviera detrás de mí. Entonces vi quién había venido. Los melocotones cayeron al suelo. Era Aso. Estaba sin aliento, pero eso no le impidió sermonearme. No arrojes tu magia sobre mí, hermanita. No lo permitiré. No voy a volver, dije, tirando de mi faja libre. Entonces explícate. ¿Qué estabas pensando? Chilló Kiki. Honestamente, Shiori, pensé que habías dejado de ser tan estúpida desde que te rompiste ese cuenco en la cabeza. Pero claramente me equivoqué. Suficiente, dijo Takan, de pie entre mi hermano, Kiki y yo. Eso es suficiente. ¿Bandur te poseyó? Exigió Aso. Porque esa es la única razón que se me ocurre para explicar lo que has hecho. El sudor hizo que la pintura blanca de mi rostro resbalara por mi frente y mejillas, escociéndome los ojos y cubriendo mis labios con una capa amarga. Me sequé los ojos con el dorso de la mano. Eso no está lejos de la verdad. Sobresaltado, las manos de Aso cayeron a sus costados. Dejó escapar un suspiro que se convirtió en una risa triste. Debería haber dejado que uno de los otros te atrapara. Cancelar la ceremonia, pero salir corriendo con tu prometido, ¿cómo voy a explicarle eso a la corte? Eso es nuevo, incluso para ti. Desprecié tanto a Kiki como a Aso por reírse. Vayan y encuentren un lugar para esconderse, dijo Aso, señalándonos a Takan y a mí que nos alejáramos. Arreglaré las cosas, compadre. Y tú arregla las cosas con Takan, agregó Kiki antes de irse con mi hermano. Me giré hacia Takan, que se había quedado tan callado que me puso nerviosa. Supongo que otro tapiz no será suficiente para servir como disculpa, murmuré, sin saber qué más decir. Es mejor gastar tu tiempo lejos de una aguja, y lo respondió. Dobló mi chaqueta sobre su brazo. ¿Estás bien? Yo estoy bien. Lo miré con incredulidad. ¿Tú estás bien? Acabo de humillarte mortalmente frente a toda la corte. Otra vez. ¿No deberías estar furioso conmigo? No, dijo Takan sencillamente. No me abandonaste. Saliste corriendo conmigo. Es muy diferente. ¿No quieres saber qué pasó? Levantó mi barbilla para poder limpiar la pintura que corría por mi cara. Me hizo cosquillas. Ya me has dicho suficiente, dijo. Deja que todos los demás se desconcierten. Es un hermoso día y debemos disfrutarlo. Como él, y Takan saludó torpemente a alguien detrás de mí. Buenos días, señor Ji. Resultó que el señor Ji era un jardinero que había estado recogiendo fruta caída en el huerto y ahora nos miraba boquiabierto. Ante el saludo de Takan, rápidamente se derrumbó en una reverencia sin palabras. Estaba horrorizada. Agarré a Takan por el brazo y lo arrastré a través de un puente de madera que se adentraba más en los jardines. Los pájaros milanos cantaban y las cigarras eran tan ruidosas como chillonas, pero al menos estábamos lejos de miradas indiscretas. Takan se estaba riendo. No es divertido, le dije, sinceramente angustiada. Los chismes en Hindara se propagan más rápido que el fuego demoníaco. Todos en toda la ciudad probablemente saben lo que he hecho. ¿Y tu familia? Quería enterrar mi cara en mis manos. Tu familia me va a despreciar. Hiro está bastante lejos de Hindara, me recordó Takan. No se enterarán hasta dentro de unos días por lo menos. Además, no hay nada que puedas hacer que haga que Megari te desprecie. Tu madre será una historia diferente. Mi madre se tranquilizará si alguna vez hay niños. Y mi padre se apaciguará cuando ella se aplaque. Sus ojos brillaban, y no pude decir si estaba hablando en serio o en broma. ¿Niños? Repetí mientras mi estómago daba un vuelco. Dije que el compromiso había terminado. Bueno, si ese es el caso, tal vez deberías hacer otro tapiz de disculpa.
Le di mi ceño fruncido más feroz, pero no pude luchar contra el tic en mis labios. ¿Cómo puedes tomar esto a la ligera? Takan dejó mi chaqueta en la barandilla del puente. Lo hago a la ligera porque no me importa lo que los demás piensen de ti o de nosotros. Incluso si nunca descubren la verdad, no me importa. Habrá muchas pruebas y malentendidos en nuestro futuro, Shiori. Estamos obligados a pelear y, a veces, puedo estar demasiado enojado para correr detrás de ti. Y mucho menos contigo, él se rió. Pero tengo fe en que al final siempre nos reiremos juntos. Tengo la sensación de que nos reiremos de hoy dentro de unos años. Hoy dentro de unos años. La forma en que lo dijo hizo que mis ojos se nublaran. Entrelazando mis manos con las suyas, lo arrastré más adentro de los jardines, lejos del templo, hasta que encontramos refugio bajo un árbol de glicina olvidado. Allí, tomé su peineta de mi cabello y lo cepillé hacia abajo para aflojar uno de los hilos de cuentas que colgaban contra mis mejillas. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Takan. Quitando las cuentas, dije, mis dedos trabajando hábilmente. Ellos habrán limpiado el templo, así que no podemos volver. Pero eso no significa que no podamos terminar la ceremonia. Quité la última cuenta y mostré el hilo rojo desnudo en mi palma. Luego, al darme cuenta de lo que había dicho, me sonrojé. Yo preferiría aquí, de todos modos, que ese templo sofocante con todos los chismosos en la corte mirando. Takan sonrió ante mi lenguaje blasfemo. ¿Estás segura de que quieres vincular tu destino al mío? Cuestionó. ¿Un lord de tercer rango de un páramo tan al norte que el sol no es más que un guijarro en el cielo? Mis mejillas se calentaron de vergüenza. Esas fueron mis palabras. No quise decir eso. La diversión bordeaba su voz. Lo sé. Takan y tus hermanos me advirtieron que una vida contigo significaría muchos golpes a mi orgullo. Pero mi amor por ti es mucho más grande que el orgullo, Shiori. Mucho más grande que cualquier cosa. Inclinó la cabeza y me sostuvo con una mirada tierna. Ahora, ¿qué dijiste sobre terminar la ceremonia? Era la magia más profunda. Cómo Takan podía alejar toda la oscuridad que plagaba mi mente. Cómo convertía la vergüenza que calentaba mis mejillas en alegría, y cómo esa alegría irradiaba por todo mi cuerpo, filtrándose por los poros y el cabello hasta que podría haber rivalizado con el sol en mi brillo. Incluso mi interior estaba radiante. Desenrollé el hilo rojo en mi mano y lo miré a los ojos. Rodéate de aquellos que te amarán siempre. Comencé, a través de tus errores y tus faltas. Haz una familia que te encuentre más bella cada día, incluso cuando tu cabello se vuelva blanco con la edad. Sé la luz que hace brillar la linterna de alguien. Esas habían sido las palabras de Raikama para mí, un último deseo para mi felicidad. Con mucho cuidado, comencé a enrollar el hilo alrededor de su muñeca. Así es como Imurin ya se unió al cazador para que pudieran viajar a la luna juntos, ¿lo sabías? Una pregunta tonta. Por supuesto que lo sabía, Takan era un estudioso de los cuentos. Enrollé el hilo alrededor de él 1, 2, 3 veces. Te ato a mí, Busian Takan. No porque me lo pida mi padre o mi madrastra o mi país, sino porque yo deseo hacerlo. Siempre te elegiría a ti. Eres la luz que hace brillar mi linterna. Hice un nudo. Entonces Takan tomó el hilo y anudó el otro extremo alrededor de mi muñeca. Te ato a mí, Shiorian maldijo. Que nuestros hilos estén siempre anudados mientras sobrellevamos la alegría y la tristeza, la fortuna y la desgracia, y pasemos nuestros años desde la juventud hasta la vejez. Somos de un solo corazón, unidos por el honor y un solo espíritu, ya sea en la tierra o en el cielo. Desde ahora hasta 10.000 años en adelante. Incliné su barbilla hacia mí. ¿Y ahora, no tienes una promesa que cumplir? Con un paso, eliminó la brecha entre nosotros, y luego sus labios cayeron sobre los míos en un beso. No un beso rápido y tímido en la mejilla o la frente, como le había dado en el pasado. Ni siquiera el tierno beso que había puesto en mi nariz la noche anterior. Un beso real, de labios a labios y aliento a aliento, que hizo que mis rodillas chocaran y el mundo se tambaleara, tal como sabía que sucedería. Me puse de puntillas inconscientemente mientras Takan me acercaba, nuestros brazos enredados y los dedos entrelazados, todavía atados por la ceremonia. Nos besamos una y otra vez, hasta que nos emborrachamos el uno con el otro y los dedos de nuestros pies dejaron profundas huellas en la tierra y pétalos de glicina púrpura coronaron cada centímetro de nuestras cabezas. Tu destino está ligado al mío ahora, susurré, mis labios contra los suyos. Tu corazón es mío, y donde estés es mi hogar. Lo que sea que enfrentemos, lo enfrentamos juntos. Juntos, repitió con firmeza. Siempre. Takan era el final de mi hilo.
No importaba lo lejos que vagara mi cometa, siempre encontraría el camino de regreso a él. Y aunque lo imposible aún nos esperaba, mi corazón descansó un poco más tranquilo sabiendo que nunca lo dejaría ir. Capítulo 28. A pesar de lo que deseaba, Takan y yo no podíamos escondernos en los jardines para siempre. Tarde o temprano tendríamos que hacer frente al palacio. Por una vez, elegí ir primero, y Takan fue a buscar a Gen, quien aún no había enviado noticias desde las montañas. Ahí estás, dijo Kitty, revoloteando sobre mi cabeza cuando salí a los senderos de los jardines. Tus hermanos te están esperando en la corte de las libélulas. Han preparado una explicación que Ishiori. Ese es el camino equivocado. ¿A dónde vas? A ver a mi padre. ¿No está enojado contigo? Vacilé. Voy a averiguarlo, toqué el ala de mi pájaro. Tú te quedas. Es algo que tengo que hacer sola. El santuario de mi madre estaba en la esquina noreste de los jardines imperiales, rodeado de sauces. Esta era la parte más tranquila de los terrenos del palacio, y muchos asumían que no respetaba a mi madre porque no la visitaba a menudo, pero no era eso. Llegar a este lugar era como reabrir una vieja herida. Padre ya estaba allí, subiendo las escaleras de madera. Pálidos rayos de sol brillaban sobre su espalda, y cuando nuestras sombras se superpusieron, él no me reconoció. ¿Puedo unirme a ti? Pregunté. Levantó la vista, con su expresión de cautela. Confiaba en que eso le hubiera ofrecido alguna explicación por mi abrupta partida en la ceremonia, pero aún parecía disgustado. Y con razón. Por favor, padre, dije suavemente. Finalmente, él asintió. Lo seguí hasta el santuario. Hacía fresco adentro, a pesar de la puerta abierta y el calor de la tarde. Estandartes color marfil colgaban de las vigas, deseando a mi madre un viaje seguro al cielo. Había 3 sacerdotisas cuidando el fuego del santuario, un pozo en llamas que ardería para siempre en la memoria de la emperatriz. Cuando nos vieron, hicieron una reverencia y obedientemente arrastraron los pies afuera. Detrás de la ofrenda de arroz, oro y vino en el altar, había una estatua de madera de mi madre. Mi padre me decía a menudo que me parecía a ella, pero yo veía poco parecido, excepto por nuestro largo cabello color ébano y nuestras barbillas puntiagudas. Sus ojos eran redondos y amables. Los míos eran agudos, desafiantes. Mi padre se inclinó profundamente ante la estatua y murmuró sus oraciones. Yo también hice una reverencia, pero no importaba lo mucho que lo intentara, no podía pensar en ninguna palabra para mi madre. Los pocos recuerdos que tenía de ella ni siquiera eran reales. Raikama los había plantado en mi mente para traerme paz y felicidad, pero ahora que sabía la verdad, solo sentía remordimiento. ¿Cómo era ella? Pregunté cuando se levantó mi padre. Era una pregunta que siempre había desviado diciendo algo vago, como, era muy amable. Muy hermosa. Esperaba lo mismo hoy, pero padre hizo una última reverencia ante el altar. Luego respondió, impreciso. Ella odiaba el incienso porque le daba sueño. Una vez, se quedó dormida durante la ceremonia de nombramiento de Andai. ¿En serio? Sí, padre se giró hacia las escaleras. Se parecía más a ti de lo que crees. El reproche trajo una punzada a mi pecho. Lamento lo que pasó esta mañana. Mi comportamiento fue imperdonable. Él se detuvo abruptamente. Es una suerte que Busian Takan sea un hombre paciente. Un buen hombre. Porque no puedo nombrar a ningún otro que te tomaría, princesa o no, después de haber deshonrado a su familia de esta manera. Bajé la cabeza, soportando la reprimenda. Quería argumentar que no había deshonrado a su familia tanto como antes. Después de todo, había salido con él. Sabiamente, guardé mis pensamientos para mí. Me decepcionaste, hija. Esperaba que tuvieras un mayor sentido del deber. Sobre todo después de todo lo que ha pasado contigo y tus hermanos. Su pausa fue deliberada, dándome un momento para estremecerme. No te reprenderé más en el santuario de tu madre. Padre cruzó los brazos, las mangas largas dobladas para no barrer el suelo sagrado. Todo lo que diré es que planeaba enviarte lejos como castigo, pero tus hermanos me rogaron que lo reconsiderara. En cualquier caso, no es mi perdón el que debes buscar, sino el de Lord Takan. Miré hacia arriba, tal vez un poco demasiado ansiosamente. Sí, padre. Por supuesto que tienes razón. Mi amabilidad lo hizo fruncir el ceño. Palabras raras de mi única hija. Deduzco de tu anterior, Wida, que ya hablaste con él. Cuando asentí con cuidado, dejó escapar un carraspeo. Que los dioses recompensen al joven Takan por su paciencia. Un suspiro. Vamos.
Camina conmigo por los jardines antes de que el resto del palacio descubra que estamos aquí. El sol poniente iluminaba las copas de los árboles, pintándolas de un rojo salvaje. Saboreé la vista, sabiendo que desaparecería en cuestión de minutos. Luego tragué, preguntándome si mi padre solía caminar por este camino con mi madre. ¿La extrañas? A mi madre. Tu madre estaba ligada a mí por Emurien. Si los dioses son amables, la encontraré de nuevo cuando ascienda a los cielos. Ojalá la hubiera conocido mejor. Padre siguió caminando, y pensé que sería el final del tema, hasta que se detuvo en el puente de madera sobre un estanque de carpas. Tu madre era terca, como tú, y muchas veces impertinente, como tú. Pero ella siempre consideraba a los demás antes que a sí misma. Cuando enfermó, juré no volver a casarme nunca más. Ella no quiso oírlo. Quería que crecieras con una madre. Incluso si eso significaba que la olvidarías. Un nudo se hinchó en mi garganta, haciéndome difícil hablar. Por eso te volviste a casar. Mi matrimonio con tu madrastra no fue un matrimonio por amor, pero éramos amigos. Ver que mis hijos se apegaban a ella, y ella a ellos, alivió un poco el dolor de perder a tu madre. También ayudó a tu madrastra. Ella también estaba de duelo, murmuré. Por su hermana. ¿Ella te dijo eso? Sí, antes de que muriera dije con voz espesa. ¿No te pareció extraño que nunca hablara de su pasado, que ni siquiera tuviera un nombre? Tenía un nombre cuando la conocí, pero ella quería olvidarlo. Su vida en casa no fue feliz. La conocí solo porque su padre estaba tratando de casarla en una ceremonia de selección, murmuré. Si mi padre pareció sorprendido de que lo supiera, y desvió la mirada mientras él continuaba. Reyes y príncipes que habían oído hablar de su belleza se reunieron en Tambú con ofrendas de joyas y oro. Al principio, yo también fui. Escuché que era amable y compasiva, y esperaba encontrar una nueva madre para ti. Pero el concurso me inquietó, así que me fui. Entonces, ¿cómo llegó ella a casarse contigo? Pregunté. Es una larga historia, respondió padre. El concurso duró muchos meses, provocando discordia entre los pretendientes. Uno de los grandes reyes de Tambú temía que estallara una guerra. Me pidió que volviera para ayudarla a tomar una decisión. Cuando la volví a ver, estaba de luto por su hermana. La pobre niña murió poco después de que comenzara la selección. Levanté la cabeza, mi respiración se volvió superficial. ¿Alguna vez la conociste? Una vez, dijo el padre. Pero no lo recuerdo bien. A tu madrastra nunca le gustó hablar del pasado. Especialmente no sobre su hermana. Me alejé, sintiendo que Raikama tenía algo que ver con los vacíos en la memoria de mi padre. Pero luego volvió a hablar. Lo que sí recuerdo es que tenía los ojos más solitarios que jamás había visto. La voz de padre se desvaneció, como si estuviera borrando recuerdos. Y tenía una serpiente a su lado. Siempre supuse que por eso tu madrastra encontraba consuelo en las serpientes. Porque le recordaban a su hermana. Me dolía el pecho y tuve que apartar la mirada, fingiendo estar obsesionada con una abeja melífera que revoloteaba de flor en flor. Había tantas cosas sobre Raikama que padre no sabía. Un día, tal vez, le diría que ella había sido una hechicera poderosa, que ella había sido la que nos envió a mis hermanos y a mí para protegernos del señor Yuji y Bandur, pero nunca le diría toda la verdad. El último de los secretos de mi madrastra moriría conmigo. Que era la hermana perdida con quien se había casado padre. Y su nombre había sido Chanari. Nuestro dolor nos unió, dijo en voz baja, continuando con la historia, y nos hicimos cercanos. Una noche, la noche anterior a la elección de su marido, me hizo una pregunta peculiar. Si realmente no había magia en Kiata. A pesar del dolor en mi pecho, me incliné hacia adelante. Papá nunca me había dicho esto. Cuando dije que era cierto, me explicó que había sido la magia lo que había matado a su hermana y que deseaba alejarse lo más posible de ella. Me dijo que había decidido elegirme a mí, si consideraría renovar mi cortejo. Inhaló. Era lo último que esperaba. ¿Qué dijiste? Le dije que 100 de los soberanos de Lorien habían pasado meses declarándole su amor eterno. Se rió en silencio. Le dije que debía elegir a uno de ellos, porque mi corazón pertenecía a la madre de mis hijos. Pero su mente estaba decidida. Las fracturas en nuestros corazones nunca sanarán, dijo. Pero busco hacer el mío completo de nuevo. No es un amante o incluso un esposo quien puede hacer eso, sino una familia. Seamos familia el uno para el otro. Cumplió su palabra, dijo padre. ¿Recuerdas que cuando la conociste la llamaste Imurinja? Porque brillaba, dije. Como la dama de la luna. Eso fue lo más feliz que la había visto. El fantasma de una sonrisa tocó su boca antes de volverse solemne una vez más.
La ruptura que se produjo entre ustedes dos la hirió profundamente, Shiori. Ella te amaba. Mucho. El calor inundó mi nariz y mis ojos. La extraño, Baba, dije a través del dolor en mi pecho. Pocas veces lo llamaba Baba. Siempre se había sentido extraño, sabiendo que él era el emperador de Kiata, un hombre venerado, amado y temido, incluso por sus hijos. Pero en este momento, él primero era mi padre y segundo el emperador.